Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un tema que para muchos emprendedores en Uruguay puede ser un verdadero dolor de cabeza: los impuestos para pequeñas empresas. Si alguna vez los términos IVA mínimo o pequeña empresa sonaron complicados, bueno, quédense porque vamos a aclarar todo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque una cosa es tener una idea genial de negocio y otra, muy diferente, es moverse con seguridad en el mundo de los impuestos. ¿Lo estamos haciendo bien? Vamos a averiguarlo juntos. Para que nadie se pierda, aquí está nuestra hoja de ruta. Empezamos con lo básico del IVA mínimo, vemos quiénes pueden entrar en estos regímenes, cuáles son las obligaciones del día a día, qué pasa si el negocio crece o cambia, y por último, el gran tema: ¿qué hacer si se supera el límite de ingresos? Muy bien, primera parada: IVA mínimo, los fundamentos. Vamos a sentar las bases, a entender qué son exactamente estos regímenes y sobre todo, para quiénes están pensados. Ok, avanzamos a la segunda sección, elegibilidad. Aquí la pregunta es simple pero fundamental. ¿Quiénes califican para estos regímenes simplificados? Y esta es la pregunta del millón. A ver, la respuesta rápida es que no. No cualquier empresa puede entrar. Todo, pero todo, depende de su forma legal. No es para nada lo mismo ser una sociedad anónima, una SA, que una sociedad de responsabilidad limitada, o SRL. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Una SA, por ejemplo, sí puede estar en el régimen de pequeña empresa si tiene rentas empresariales, pero ojo, queda totalmente fuera si se dedica a alquilar inmuebles. Y para una SRL de servicios personales, la cosa es distinta. Su permanencia en el régimen depende de que no cambie su estructura legal a medida que crece. Sección número 3, obligaciones principales. Bueno, una vez que una empresa ya está dentro del régimen, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son esas reglas del día a día que sí o sí hay que conocer? Y acá llegamos a uno de los puntos que genera más dudas. La facturación es el motor de cualquier negocio, así que saber cómo manejar el IVA es sencillamente vital. Para que no quede ninguna duda, vamos directo a la fuente. La pregunta es textual, sin vueltas, y ataca una de las confusiones más frecuentes. Y la respuesta no podría ser más clara. Es un no así, en mayúsculas. Las empresas en el régimen de IVA mínimo no deben, bajo ningún concepto, incluir o desglosar el IVA en sus facturas. Este es un punto clave, ¿eh? Entonces, resumiendo, las obligaciones se simplifican bastante. La facturación va sin IVA, o sea, sin el impuesto al valor agregado. El tema de las declaraciones juradas solo aplica para casos muy específicos. Y un dato súper útil: las retenciones que hacen las tarjetas de crédito o débito se pueden usar para pedir certificados de crédito. Pasamos a la cuarta sección, porque los negocios están vivos, cambian, crecen, a veces se toman una pausa. Veamos qué dicen las reglas cuando esto pasa. A ver, imaginemos un escenario que pasa todo el tiempo. Una SRL va bien y decide agregar una nueva línea de servicios. La pregunta que surge al instante es: ¿cómo le afecta este crecimiento a sus impuestos? La respuesta a esa pregunta gira en torno a un solo factor: la estructura legal. Si para sumar ese nuevo servicio la empresa sigue siendo una SRL, perfecto, puede quedarse en el IVA mínimo. Ahora, si ese cambio implica modificar su forma jurídica, ahí sí es obligatorio pasarse a otro régimen. Y ojo con este ejemplo, que es muy revelador. Miren la línea de tiempo. Un negocio arranca en febrero, para en abril y vuelve a abrir en agosto, todo dentro del mismo año. Uno pensaría que no pasa nada, pero no. Esa simple interrupción obliga a la empresa a cambiarse al régimen general por el resto de ese año. Y llegamos a la última sección. ¿Qué pasa cuando al negocio le va tan pero tan bien que sus ingresos superan el límite permitido? Es una noticia buenísima, claro, pero tiene consecuencias fiscales que hay que conocer. Y este es el número clave que hay que grabarse a fuego: 305.000 UI, o sea, unidades indexadas. Como la UI se ajusta por inflación, este monto se va actualizando. Superar este umbral de ingresos en el año es lo que activa el cambio automático del régimen simplificado al general. Una vez más, vamos directo a la fuente, sin intermediarios. La pregunta es precisa: ¿qué hay que hacer justo en el momento en que se cruza esa línea de las 305.000 UI a mitad de año? La reacción tiene que ser inmediata. En el mismo mes que se supera el límite, se para de pagar la cuota de IVA mínimo y en su lugar se empiezan a pagar los anticipos de IRAE, que es el impuesto a las rentas de las actividades económicas, y el IVA general. Es un cambio automático, implica más papeleo, sí, pero también abre la puerta a poder descontar el IVA de las compras. Y claro, la pregunta que todos se hacen es: ¿este cambio es para siempre?
Si un año el negocio factura por encima del límite, pero al siguiente los ingresos bajan, ¿hay alguna manera de volver al régimen simplificado? Y aquí está la regla para poder volver. Sí, se puede, pero hay una condición muy clara. Se debe demostrar que durante todo el año fiscal anterior, los ingresos estuvieron por debajo del límite. Dicho de otra forma, se necesita un año entero limpio para poder pedir el reingreso. Bueno, hagamos un repaso rapidito de lo más importante. Primero, no todas las empresas pueden entrar, depende de su forma legal. Segundo, y esto es fundamental, en el régimen mínimo se factura sin IVA. Tercero, las 305.000 UI son el interruptor que automáticamente manda a la empresa al régimen general. Y cuarto, sí, se puede volver, pero hay que tener un año completo con ingresos por debajo del límite. Y cerramos con una pregunta para pensar. Porque entender estas reglas no es solo para cumplir con la DGI, es una herramienta de estrategia pura. Permite tomar una decisión consciente. ¿Conviene optimizar el negocio para seguir en este régimen simplificado o ya es hora de prepararse para jugar en otra liga? Esta es la decisión estratégica que cada quien debe tomar.